Condenaron a 7 años de cárcel a la famosa neurocientífica del sistema adámico, Elizabeth Silverio. En el capítulo de hoy de Jurídicamente Hablando con Orlando, te vamos a explicar de qué se le acusó y si esta condena fue justa. Elizabeth Silverio, la famosa neurocientífica del sistema adámico que nos gobierna, esa persona que Nuria Piera fue que descubrió, donde básicamente se le tiró a su centro de terapias, donde ella ofrecía las terapias, fue condenada a 7 años de prisión. Pero ¿quién es Elizabeth Silverio? ¿Y de dónde salió todo esto? Lo primero que tenemos que recordar que fue una persona que se hizo famosa porque decía que había estudiado en unas universidades en el extranjero. Nuria Piera, la investigadora, comunicadora dominicana, fue a su centro, de donde esta persona daba servicios, vamos a decir, ofrecía sus servicios de terapia. No sabemos ni cómo decirlo, porque finalmente ella no era nada, sino que era una persona que supuestamente era neurocientífica o aparentaba ser también psicóloga, y decía que había creado un método para tratar a niños que están dentro del espectro autista. Ya ustedes saben lo delicado que es esto. Entonces Nuria Piera básicamente la descubrió, la puso en evidencia ante todo el mundo. Recordamos ese capítulo donde ella básicamente se le hacía la loca a Nuria y decía como que sí, que ella había estudiado en no sé dónde, etcétera, etcétera. Entonces, a raíz de eso, evidentemente, el Ministerio Público creó una investigación, inició una investigación, que es lamentable, señores, que tenga que el periodismo, eso pasa mucho con Ramón Tolentino, el del grupo de Alofoque, y que pertenece al programa de radio Esto No Es Radio, donde muchas veces las investigaciones se llevan a cabo o comienzan porque este es el que da la voz de alerta. Bueno, pues Nuria hizo ese reportaje y las autoridades, el Ministerio Público se puso en marcha, investigó y finalmente abrió un expediente. Pero ¿de qué exactamente se le acusó? Porque yo sé que ustedes saben, bueno, ella se hacía pasar por doctora o por un especialista en el área de la psicología o de la psiquiatría, no sabemos bien de qué era, pero sí, ¿cuál era el delito que ella estaba cometiendo con esto? Bueno, pues el Ministerio Público la acusó básicamente de 3 delitos. Número 1, del delito de estafa. ¿Por qué estafa? Bueno, porque las personas que llevaban a sus hijos que están dentro del espectro autista, donde esta supuesta profesional de la salud, resulta que eran estafados, porque la estafa es cuando usted... Una modalidad de estafa es cuando usted dice tener cualidades o tener títulos o tener una condición que realmente usted no tiene a los fines de que le entreguen una suma de dinero. Ella no hacía esto como una ayuda social, ella no hacía esto como algo filantrópico, ella cobraba por tratar a esos niños. Pues entonces esas familias, que fueron 9 familias que se querellaron contra ella y se constituyeron en actor civil, para que usted en materia penal pueda ser indemnizado, usted tiene, aparte de ser querellante, que hacer lo que se llama constitución en actor civil. Usted busca un abogado privado y entonces junto con la querella o en conjunto con la querella se interpone también lo que se llama la constitución de actor civil, y ahí usted pide sumas de indemnizaciones. En este caso el tribunal encontró culpable a Elizabeth Silverio, le ordenó a ella pagar una indemnización a cada familia de 2 millones de pesos. Entonces, ¿por qué? Por lo que le decía anteriormente. Esas personas fueron estafadas porque creyeron que esta señora de verdad tenía estudios superiores a los fines y que había creado un método a los fines de poder mejorar la condición de estos niños que tenían esta situación de encontrarse dentro del espectro autista. Entonces, tenemos en primer lugar el delito de la estafa. En segundo lugar tenemos la falsificación o uso de documentos falsos, más bien. O sea, ella tomó unos supuestos títulos de universidades extranjeras, los tenía en su oficina colgados y evidentemente se descubrió que eran falsos. Entonces ella utilizó esos documentos falsos y eso es un delito penado. No solamente usted falsificar algo, sino usar esos documentos falsos. Y eso fue lo que ella hizo. Y como tercer delito tenemos nada más y nada menos que ejercer una de las profesiones del área de la medicina o del área de la salud sin tener un título que te acredite para esto y sin tener el exequatur que otorga el gobierno para que tú puedas ejercer la medicina en el país o ramas relacionadas a las ciencias de la salud. Entonces, esas básicamente fueron las acusaciones del Ministerio Público. ¿Cómo se defendió Elizabeth Silverio de esto? Bueno, luego de que se hizo viral el caso de ella y todo eso, que ella buscó asesoría legal,
ella planteó una defensa interesante. Y esa defensa se trataba nada más y nada menos de decir que ella no trataba a los niños directamente, sino que ella era la directora del centro, que ella era la propietaria, como tú puedes ser propietario de cualquier empresa. Ella básicamente tenía esa empresa, ella era socia de la empresa, pero que realmente quienes trataban a los niños eran profesionales psicólogos de la salud, psicólogos debidamente acreditados para esto y otros profesionales de la salud con sus debidos títulos para poder ejercer este tipo de funciones. Pero eso contradijo un poco a lo que ella en su inicio decía, porque en su inicio ella se vendía como que ella había creado un método para tratar a esos niños. Entonces, o tú creaste un método para tratar a esos niños y lo tratabas, o cómo es que tú creaste el método. Entonces le decías, tú que no tienes título, le decías a personas que eran profesionales, algunos de ellos con maestría en las áreas que estaban ejerciendo, tú que no tenías ningún tipo de estudios superiores, le estabas diciendo a ellos, mira, aplícale este método. Ahí como que la historia no cuadraba mucho y por eso entendemos que el tribunal no compró esa teoría de la defensa. Entonces, luego de conocerse el caso, tenemos un videito por ahí que se ha ido viral donde Nuria Piera, que fue la persona que la puso al descubierto, pues precisamente ellos como defensa la llamaron a estrado. Me imagino que para tratar de desacreditarla. Hay muchas personas que no lo saben. Tú puedes ser testigo no necesariamente de alguien que le interese, o sea, que tú estés apoyando. Tú puedes llamar a un testigo que tú entiendas que te va a favorecer, porque se supone que el testigo va bajo la fe del juramento. Lo que pasa es que en República Dominicana se ha relajado tanto eso de los testigos, que muchas veces la persona dice, pero ¿cómo tú vas a llamar como testigo a una persona que tú sabes que no te va a ayudar? Bueno, depende de las preguntas que tú le hagas. Entonces, al fin y al cabo, Nuria fue testigo de la defensa. Y ahí tenemos un videito, le decía, que se fue viral en las redes sociales, donde Nuria básicamente intentó ridiculizar al abogado de la defensa cuando tratando de acreditarla como testigo, le preguntaba, ¿cuál es su nombre? Y ella responde, Nuria Piera. ¿A qué usted se dedica? Y ella le responde, yo soy su testigo. Y el abogado le dice, sí. Y ella le dice, ¿y cómo usted no sabe a qué yo me dedico? ¿Y usted no sabe a qué yo me dedico? Entonces realmente ahí Nuria se le fue la mano porque los testigos están primero para responder, como dijimos en el video que le mencioné, y segundo, realmente es una práctica normal acreditar al testigo para que quede en el acta, porque aunque ella pueda pensar que todo el mundo sabe quién es Nuria Piera y que el abogado de la defensa tiene que saber a qué ella se dedica, el acta de la audiencia no necesariamente va a reflejar eso. Entonces eso se queda ahí porque luego hay otros tribunales que lo conocen, una apelación, etcétera, etcétera. Bueno, el punto fue que se conoció el caso y luego el tribunal entonces finalmente la condenó. ¿A cuántos años la condenó? Bueno, a 7 años de prisión. ¿Por qué tipo de delitos la condenó? Por lo que mencionamos al principio. Estafa, uso de documentos falsos y por ejercer una profesión relacionada al área de la salud sin su debida acreditación. Entonces, hemos dicho anteriormente que en otros capítulos que hemos grabado, que en República Dominicana no hay cúmulo de penas. Si fuera en Estados Unidos, le hubieran puesto una cantidad de años por la estafa, una cantidad de años por usar documentos falsos y una cantidad de años adicionales por ejercer la profesión de la medicina sin poder hacerlo. Sin embargo, en República Dominicana se toma la pena mayor. De esos 3 delitos, la pena mayor está en el asunto de ejercer una profesión médica. Entonces, la pena va de 2 años a 10 años. Finalmente, el tribunal buscó un punto medio y la condenó a 7 años de prisión. 7 años de prisión y de manera adicional, como ya dijimos al principio del capítulo, a pagarle a las víctimas una indemnización de 2 millones de pesos por cada una de ellas. Eran 9 familias y a cada una de ellas ella va a tener que pagarle 2 millones de pesos. Hay gente que me pregunta, Orlando, pero ¿cómo que? ¿Y si ella no tiene dinero? ¿Cómo le van a cobrar esos 2 millones de pesos por cabeza? Bueno, la realidad es, por si usted no lo sabía, que si a usted lo condenan, aunque sea por el área penal, si a usted lo condenan a pagar una suma de dinero y usted finalmente es insolvente, como hacen muchas personas en este país que tienen casa, que tienen vehículos, que ejercen su profesión, pero cuando tú lo buscas no tienen nada a nombre de ellos, pues lamentablemente, usted no va a poder hacer nada. Por lo tanto, a los que piensan que ella necesariamente va a pagar esos 2 millones, todo va a depender si ella quiere seguir siendo una persona luego que salga de la cárcel, si es que finalmente la sentencia se ratifica, como vamos a explicar más adelante. Pues si esa persona decide
querer tener cuenta de banco, querer tener cosas a su nombre, va a tener que pagar eso. Si no, ella puede optar por una estrategia que utilizan muchas personas, que es simplemente insolventarse. Se va a insolventar para toda la vida. Lamentablemente no va a poder coger préstamo, no va a poder poner nada a su nombre, pero puede obviar pagar esa suma de dinero. Entonces, eso es algo que uno dice popularmente. ¿Y qué yo hago entonces si la persona no tiene nada que yo quitarle? Porque o paga voluntariamente o usted lo embarga. Como dije, las cuentas, las propiedades, los vehículos. Pero si no tiene nada, usted agarra su sentencia, la enmarca, la pone en la pared y la tiene como un recuerdo. Porque es así. No hay prisión por deudas en República Dominicana. Eso lo eliminaron. Ni siquiera prisión por esa deuda que se deriva de un delito penal. Es decir, ella puede ir a la cárcel, cumplir sus 7 años, salir, no pagar nada, y las personas que se beneficiaron de esa sentencia, lo único que van a poder hacer es caerle atrás para tratar de embargarle lo que ella tenga. Hay una excepción en cuanto a que no hay prisión por deuda, y es en el caso de los menores de edad, y tenemos un capítulo de eso que hablamos sobre la manutención. Ya ahí es diferente. Si usted no paga la manutención de su hijo y usted ya finalmente fue condenado por un tribunal, pues usted puede ir preso cada vez que usted se atrasa. Pero eso es un caso aparte que no viene al que nos ocupa. Pregunta también que me han hecho mucho. Entonces ella de ahí para Najayo, como dice la sentencia. No, ella ahora mismo está en libertad. Si ella estuviera en prisión preventiva, ella se quedara hasta que se termine su caso. Ahora, como ella no está en prisión preventiva, sino que está en libertad, ella va a quedar en libertad hasta que esa sentencia adquiera lo que se llama la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. En materia penal se utiliza otro término que es sentencia condenatoria irrevocable. Bueno, pues cuando la sentencia sea condenatoria e irrevocable, entonces ella va a tener que ir a la cárcel si finalmente se ratifica. Ahora, ¿cuándo pasa eso? Ahora ella tiene un plazo para apelar. Luego de que ese plazo pase, si ella no apela, entonces va a la prisión. Si ella apela, pues su caso lo va a conocer la Corte de Apelación del lugar donde se dictó la sentencia de primer grado. Esa Corte de Apelación, distinto a materia civil, en materia penal solamente va a velar porque realmente el juicio cumplió con todas las garantías mínimas, porque la sentencia no tiene ningún vicio. Entonces, si esa Corte entiende que todo estuvo bien en primer grado, no es que se va a conocer un juicio desde cero, no es que ella va a poder volver en la Corte a llevar, no va a poder volver a llevar más pruebas, más testigos, no. Se va a evaluar si la sentencia y el juicio se llevó dentro de las garantías que merece un imputado. Si finalmente la Corte ratifica esa decisión, entonces ella podrá ir a la Suprema Corte de Justicia, que hace básicamente lo mismo. Revisar que esa Corte de Apelación realmente veló porque todo se hiciera bien. Si finalmente la Suprema Corte de Justicia la ratifica también la decisión, pues ahí sí ella va a tener que ir a la cárcel. Ahora, a ella le quedaría un último recurso que es ante el Tribunal Constitucional, pero mientras está en la cárcel. Yo asumo que evidentemente su defensa y por la reacción que ella tuvo cuando le leyeron la decisión, su defensa va a apelar. Vamos a ver qué tipo de argumentos presenta. En República Dominicana es muy común apelar por apelar para que la persona no vaya ahora a la cárcel y trata de jugar con el tiempo, apelar para ver si finalmente la pegan, o apelar muchas veces porque realmente hay fundamentos para apelar. Entonces, principalmente en un país como este, donde hemos dicho muchísimas veces que el Ministerio Público acostumbra a violar los derechos de todo el mundo y a no saber llevar un proceso por las vías como deben llevarse, por las vías realmente donde se preserva la garantía de los imputados. El Ministerio Público aquí comete muchísimas barbaridades que finalmente los tribunales lo que hacen es que eliminan los juicios y los procesos para que se puedan comenzar otra vez o porque no se llevaron de la manera correcta. Entonces, eso es lo que tenemos, señores. Elizabeth Silverio, ya saben, condenada por estafa, por uso de documentos falsos y por ejercer una profesión ligada al área de la medicina sin su debida acreditación, condenada a 7 años de prisión, pero no va a la cárcel por ahora, sino que va a tener la oportunidad de apelar, de llevarlo a la Suprema Corte de Justicia luego en un recurso de casación, y entonces si finalmente se ratifica esa decisión, pues va a ser condenada. Recordándoles, dándoles las gracias primero por seguirnos, segundo, que en YouTube o en la plataforma que usted esté escuchándonos o viéndonos, le dé like, se suscriba, comparta, para que más personas se enteren cada vez más de todo este tipo de cosas que pasan en el área del derecho en la República Dominicana y, por qué no, en el área del derecho también a nivel internacional, porque hay muchas cosas que se aplican en muchos países. Y lo más importante es que esto sea de manera llana y sencilla.
Nos vemos en un capítulo más de Jurídicamente Hablando con Orlando.